Hoy aquí en Economía de Frente, TEMEC, disgustos entre Estados Unidos y Canadá en contra de México, recesión en Estados Unidos, recesión en México, comportamiento de la paridad y, por supuesto, los reportes de las empresas, tanto en Estados Unidos como en México. De estos asuntos hablaremos hoy aquí en Economía de Frente. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros aquí en Economía de Frente, como es costumbre, y en esta ocasión agradecemos de manera muy especial a Carlos González que esté nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, bienvenido a tu casa. Gracias, Eduardo, Ernesto. ¿Qué tal? Gracias, y Ernesto Juárez Santosoy, como siempre, gracias, Ernesto, conductor de este Eduardo, programa. Carlos. A ver, muchos temas, o más bien pocos temas, pero muy clavados. A ver, Carlos, ¿para cuándo esperas tú la recesión en Estados Unidos? Pues mira, Eduardo, me parece primero que todavía es un tanto prematuro para hablar sobre un tema de recesión en Estados Unidos. Hay que señalar que la economía norteamericana hasta ahora se encuentra sólida, mostrando quizá algunos indicios de desaceleración, sobre todo considerando que las tasas de interés han venido incrementándose y que seguramente continuará esta política monetaria restrictiva hacia los siguientes meses y que definitivamente tendrá pues un impacto en el crecimiento económico tanto para este año como para el próximo año. Sin embargo, el dato que me parece que hay que estar atendiendo principalmente es el de empleo. Hasta ahora la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene en el rango bajo, cerca del 3.6%, y esto pues nos da de alguna manera cierto optimismo para pensar que la desaceleración en Estados Unidos este ajuste en el crecimiento económico será mucho más suave de lo esperado. En caso de que este impacto de la política monetaria tenga pues mayores efectos en la economía norteamericana, me parece que podríamos estar viendo hacia mediados del próximo año quizá un punto en donde la economía norteamericana pues llegue quizá a un momento de recesión. Sin embargo, me parece que si esta se da, podría ser de alguna manera pues menos profunda y menos duradera, dado pues la fortaleza que presenta hasta ahora la economía norteamericana. Me parece que el principal tema de preocupación seguirá siendo la inflación, que se encuentra en niveles máximos y que seguramente también podría continuar en niveles elevados por más tiempo, y de ahí que se mantenga esta expectativa de que la Fed continuará incrementando tasas y acelerando la economía. Pero hasta ahora yo estaría un poco más moderado respecto a un escenario de recesión en Estados Unidos. ¿Tu punto de vista, Ernesto? Complementando a lo que dice Carlos, hay que recordar que un movimiento de la política monetaria, como incrementos de tasas, pues tienen un efecto para que se transmita ese acto de política monetaria a la actividad económica. Se puede tardar pues, unos 8 meses en promedio, y vamos a tener varios, o sea, empezaron en marzo apenas, vamos a tener varios incrementos hacia adelante todavía, y entonces pues el efecto se puede ver más hacia finales del año o principios del año entrante. Lo que han hecho los mercados, tanto financieros como los mercados de materias primas, tanto los de energía, los de granos o los de metales, es que pues están descontando con la caída que han tenido, incluso ya hasta hemos observado un rebote reciente, pues está descontando que la recesión probable o la caída de la demanda no se dé como originalmente la estábamos planteando hacia finales del año entrante, del 2023, sino que se dé a finales del 2022. Y sí puede ser una recesión relativamente suave, pudiera ser,
Pero pues, también hay muchos asegúnes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Si se llega a arreglar, entonces pues puede haber más producción en el futuro de granos, de fertilizantes, etcétera. Entonces la inflación se puede venir más abajo. En cambio, si permanecen las cosas como están, en guerra, y entonces pues la ausencia de producción de granos y de fertilizantes pues le pega a todo el mundo y va a mantener la tendencia alcista de los precios en estos alimentos, ¿no? Bien, ¿tú crees, Carlos, que el aumento pudiera ser de un punto porcentual cuando se reúna la FED la próxima semana, 25 y 26 de julio? Pues mira, desde nuestro punto de vista, la FED estará incrementando la tasa en 75 puntos base. Es cierto que el dato de inflación que se conoció hace unos días resultó arriba de lo esperado y con este dato pues prácticamente estamos en los niveles máximos de los últimos más de 40 años en Estados Unidos y esto ha generado el debate si habrá un incremento de 100 puntos base o 75 puntos. Nuestro punto de vista es que serán 75 puntos base y la FED continuará revisando los datos económicos. Yo creo que también sorprender de manera negativa al mercado podría generar mayor turbulencia y mayor volatilidad. Y creo que pues hasta ahora el incremento de 75 puntos base podría ser bien absorbido por el mercado. ¿Tú lo ves en 75 en un punto porcentual, Ernesto? Pues dado que el dato de inflación o los datos que contiene adentro ese reporte de inflación último son, se está subiendo tanto la inflación, por ejemplo, al productor, pues sigue estando muy, muy alta, ¿no? Arriba del 10%. La inflación subyacente, pues también muy arriba. Y la inflación en general, pues todavía más. Creo que, y son 13 miembros que votan en el Comité Federal de Mercado Abierto, pero he visto ya declaraciones de 3 de esos personajes que votan, en el sentido de que sí se va a discutir si el incremento es hasta de 100 puntos base. En la historia sí se ha llegado a dar en la Reserva Federal incrementos de 1 punto de un solo jalón, que yo recuerdo fue en el año 81 la última vez que lo vimos. Entonces pues sí se podría dar, porque pues hay que poner en contexto que la verdad es que la Reserva Federal está acusada de haber actuado muy lentamente. Se tardó más de un año, ¿no?, en reconocer que la inflación no era tan coyuntural. Así es. Y entonces, pues todo el mundo lo está criticando de que va persiguiendo la Fed a la curva de las tasas, ¿no? El mercado se adelanta. Entonces, yo sí no descarto el escenario de que se incremente en 100 puntos base su tasa, el objetivo de la tasa de fondos federales esta vez. Hacemos una pausa, después vamos con México, la recesión en México, los reportes corporativos y el asunto que mucho preocupa a la economía y ya se refleja en la paridad, el inicio de un conflicto legal en el marco del TEMEC. Regresamos. Ernesto, recesión en México, nos va a contagiar la recesión en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues imagínate, si el único motor de crecimiento de la economía mexicana es el externo, tanto del lado de remesas, que han sido flujos impresionantes, y del lado de exportaciones para el campo y para manufacturas. Si estos dos factores se apagan, remesas y exportaciones, pues los demás motores los traemos andando en reversa, ¿no? Entonces, vaya que sí nos puede afectar como un efecto amplificado de lo que suceda en Estados Unidos.
Carlos. Sí, no, totalmente de acuerdo con Ernesto. Como bien señalaba, el motor de crecimiento de nuestra economía es la demanda externa, es Estados Unidos, ya sea por el lado de las exportaciones o por el lado de las remesas. Así que definitivamente una desaceleración o recesión en Estados Unidos seguramente tendrá un impacto para nuestro país, que de por sí ya el crecimiento que traemos es bastante bajo. Traemos un crecimiento estimado del 1.7% para este año, pero el próximo año, con un escenario de incrementos en las tasas de interés y con una desaceleración o recesión en Estados Unidos, definitivamente tendrá pues un impacto a nuestra economía y seguramente estaremos en un escenario muy complejo porque el crecimiento será pues muy cercano al cero, con inflaciones pues todavía elevadas y con tasas de interés altas, así que el escenario para el próximo año se ve bastante complicado. El conflicto que se inicia entre Estados Unidos, Canadá y México por los asuntos que todos sabemos, el cambio de jugada del gobierno mexicano en la materia eléctrica o energética en general, ¿esto también tendrá repercusiones para el crecimiento? Carlos, ¿lo estimas así? Sí, por supuesto, Eduardo. Fíjate que uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años, pero que se ha intensificado en esta administración, ha sido justamente la falta de inversión en nuestro país. Así que un cambio de reglas constante, como lo hemos estado observando en los últimos años, ha generado que haya una menor inversión para nuestro país y esto genera pues menos fuentes de empleo y menos crecimiento. Ahora pues ya está prácticamente lo que se veía venir, una disputa legal con Estados Unidos y con Canadá, principalmente por el tema energético, que creo que podría tener pues particularmente dos escenarios. Uno de ellos sería que, bueno, pues se puedan poner de acuerdo para restablecer este cambio de reglas, pero la otra, que podría estar generando todavía pues una mayor incertidumbre, es la posibilidad de que en respuesta, tanto Estados Unidos como Canadá puedan imponer algunos aranceles a productos mexicanos y esto pues todavía pues dificultaría más el crecimiento económico para nuestro país por el lado de las exportaciones y obviamente por el impacto que tendrá en algunos sectores. Porque agregando a lo que dice Carlos, Ernesto, ellos pueden colocar aranceles compensatorios en tanto se continúa con el análisis en materia técnica en los paneles correspondientes, en donde se le pegue la gana a Estados Unidos, ¿verdad, Ernesto? Sí, es así. El proceso no es rápido, es un proceso lento. Digamos, de lo que ya hizo o ya emprendió Estados Unidos, tenemos que ver, en primer lugar, que se sume Canadá, que ya dijo que sí, se va a sumar. Y de ahí, si no hay un cambio en las señales del gobierno mexicano, que no va a haber. De acuerdo al Estatuto 31 del Tratado, en varios de sus subartículos, pues tendrían que formularse o constituirse, el panel, ¿no?, de controversia. Y ya en ese panel de controversia, si sigue sin haber cambios del lado mexicano, pues entonces sí se podrían establecer sanciones a una serie de productos, impondrían aranceles para compensar lo que ese panel estima que es el daño a las empresas estadounidenses con pues esos aranceles que impliquen pues pegarnos en otros productos que no tienen nada que ver, ¿no? Como pueden ser productos del campo, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero más allá de ese posible daño de aranceles que nos peguen en exportaciones de otros productos, me parece que lo más crítico va a ser la mayor incertidumbre que se va a generar en torno a México, porque hoy la poca inversión que tenemos es la inversión que viene enfocada a atender la demanda americana, es decir, inversión que se hace en México para exportaciones, tanto en el campo como en la manufactura. Y si hay incertidumbre respecto de si México se va a mantener en el tratado, porque digamos al final, pues después de los paneles y de los aranceles compensatorios, pues también está si México permanecería en el TEMEC o no, porque aquí lo grave es que es fundamental que las energías que genera el socio comercial más importante de Norteamérica, o sea, de Estados Unidos y de Canadá, pues genere energías limpias, porque esa es la meta a alcanzar en todos lados. Para el 2030
muchas empresas globales tienen la meta de llegar a emisiones netas cero de gases de efecto invernadero. Y si la energía que se produce en México no es limpia, por ejemplo, General Motors no va a poder alcanzar esa meta de emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, pero además le van a imponer impuestos ecológicos a sus productos en Estados Unidos y lo van a sacar del mercado. Sí. A los automóviles de General Electric, ¿no? por poner un ejemplo, o de Ford. Entonces, pues más bien puede haber una tendencia a salirse de las inversiones en México. Lo que hoy le llamamos la oportunidad del nearshoring. Sí. Bueno, pues ahora está habiendo otra tendencia del onshoring, a la goma. No vamos a producir fuera de Estados Unidos, todo adentro de Estados Unidos. Sí, compra América, hecho en América, ¿no? Así es. Bueno, permítanme una pausa ya que se acerca el momento de ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Economía de Frente. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Tanto en Estados Unidos como en México toca el momento de los reportes corporativos. ¿Cómo están pintando esos reportes? Dicen lo que nosotros creemos de que viene un aterrizaje suave y que la economía estadounidense tenderá a experimentar una recesión corta, ¿o van en otro sentido, Carlos? Pues mira, Eduardo, yo lo que te comentaría es que prácticamente en lo que va del año, los mercados han descontado pues un escenario bastante complicado, un escenario de recesión, y han provocado caídas importantes en muchas emisoras, en muchas acciones, tanto en México como en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos. Así que vendrá la temporada de reportes en donde estaremos pues, ajustando esas expectativas. Hasta ahora, déjame comentarte que el crecimiento estimado para las empresas en Estados Unidos es positivo. Se esperan crecimientos de doble dígito tanto a nivel de ventas, de EBITDA, como de utilidad neta. Particularmente a nivel de EBITDA se esperan crecimientos promedios de cerca del 15%, lo cual no es nada malo. Y sobre todo, pues las expectativas se han venido moderando, así que gran parte quizá ya esté descontado en los precios de las acciones hasta ahora. Ahora, también es cierto que una vez que conozcamos los reportes corporativos, las empresas estarán ajustando sus expectativas para el próximo, bueno, para este año y para el próximo año, y podría estar generando todavía pues un escenario de incertidumbre, pero por lo pronto me parece que los resultados podrían estar ya incorporados en los precios de las acciones hasta ahora, y en ese sentido me parece que en los siguientes días podríamos estar viendo quizá pues una estabilidad en los mercados, quizá algún rebote, aunque definitivamente creemos que no ha terminado todo este escenario de volatilidad y de tendencia de baja en los mercados. Para el caso de México, estimamos que las empresas del IPIC tengan un crecimiento cercano al 4% a nivel de EBITDA, del 3% a nivel de ventas y con caídas en utilidad neta. Hasta ahora todavía han sido pocas las empresas que han reportado, pero particularmente destacaría el caso de América Móvil reportando pues muy en línea con lo estimado, con crecimientos cercanos al 4% a nivel de EBITDA y bueno, creo que esto, lo que decíamos, podría darle estabilidad al mercado en los siguientes días. ¿Coincidirás con este punto, Ernesto? Complemento. El crecimiento esperado en la economía de Estados Unidos tiene que ver con que la economía norteamericana está realmente sobrecalentada
y la recuperación global ha sido muy importante. Todavía este segundo trimestre pues estamos viendo en los resultados pues esa circunstancia, ¿no? Pero junto con el reporte, como comentaba ahorita Carlos, también dan las empresas una expectativa hacia adelante. Y creo que esa expectativa pues ya no va a ser tan optimista, ¿no? En general. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Netflix. En un solo trimestre perdió 1 millón de suscriptores, ¿no? Pero está confiado en que en el tercer trimestre va a recuperar ese 1 millón de suscriptores. No creo, pero bueno. Bueno, está difícil de lograrlo, ¿no? ¿Y cómo interpretas tú el hecho que haya perdido tantos suscriptores? Entre más competencia es una, y pues las familias norteamericanas, que es el principal mercado, pues dejaron de recibir cheques del gobierno, entonces ya no tienen tanta disponibilidad para... Ese es un buen punto. Empiezan a desembarazarse de costumbres derivadas de la pandemia. De la pandemia, ¿no? Que estaban... Llegaron recursos en su que casa no... viendo la tele, ¿no? Gratuito, sí, por supuesto. Y en el caso de México, esta expectativa que también comparto de crecimientos de alrededor del 4%, bueno, pues en realidad es que en términos reales, quítale la inflación, va para atrás las empresas mexicanas. Eso es una circunstancia totalmente distinta, aunque muchas de las empresas que cotizan en bolsa son exportadoras. Sí. Carlos. Sí, yo agregaría también que va a ser importante ver los márgenes de las empresas, en donde seguramente ya estará reflejado el incremento en los costos, en materias primas, producto de este incremento generalizado en precios y servicios, ¿no? Entonces seguramente ya lo estamos reflejando, y también pues un consumidor que será o que tendrá menor poder de compra, así que seguramente lo veremos reflejado principalmente en los márgenes, en donde esperamos para el caso de las empresas mexicanas una disminución cercana al 23% en términos de margen EBITDA respecto a los niveles de 24% que se tenían justamente en el mismo periodo del año pasado. Entonces ahí seguramente veremos quizá un impacto producto de esta nueva coyuntura. ¿Algo quieres agregar, Ernesto? Quería preguntarle a Carlos cuál es la expectativa de Monex en cuanto a tipo de cambio hacia el cierre del año. Nuestra expectativa a finales de año es de 20.60. Definitivamente es una de las variables más difíciles de pronosticar, y más en esta coyuntura, pero bueno, por ahora nuestro estimado puntual es de 20.60. Bueno, pero déjame decir que el peso mexicano ha sido una de las monedas que menos se ha devaluado en los primeros 7 meses del año, según datos de Bloomberg. Es una de las pocas monedas que están muy cerca, muy a la par, muy cerquita del dólar, cuando hay monedas como la argentina y la turca, que están, incluso la australiana, según recuerdo, que sí se han jalado más allá de menos 15% o cercano a menos 15%, ¿no? Bueno, el euro, que estaba a 1.17 dólares por euro, sí, ¿no? Está a 1. A la par, sí. Las sorpresas, bueno. Caída del euro de casi 20%. La próxima semana se reúne la FED, y según esto, la próxima semana también tendremos una comunicación de los extraterrestres, cosa que supongo tendrá también que reflejarse en los mercados. Lo esperaremos con ansias, por supuesto. Muchas gracias, Ernesto. Creo que ya se incorporó en los precios del mercado. Ya lo dan por sí. Ya lo descontaron, ¿no? Sí. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Eduardo, Ernesto, siempre es un gusto saludarlos. Igualmente, muchas Carlos, gracias. Nosotros hasta la próxima semana, con mucho gusto aquí en Economía de Frente. Gracias. Estén bien.